Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar con el primer tema de esta semana, en donde vamos a hacer unos análisis de los tipos de números con los cuales nos vamos a encontrar durante este primer parcial. En este primer parcial haremos algunas operaciones y se encontrarán ustedes en el camino con algunos números. Y ustedes tienen que conocer qué tipo de números son o a qué grupos pertenecen. Y eso es lo que vamos a analizar en este momento. Muy bien. ¿Me indican, por favor, si observamos? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Profe. Ok, muchas gracias. Déjenme. Ok, chicos, entonces, vamos a empezar un poco a trabajar con los números reales. Eso es lo que vamos a trabajar. Este tipo de números abarca otra serie de números y que nosotros en el camino de este año nos iremos encontrando, iremos haciendo operaciones. Y ustedes sabrán a qué grupo pertenecen ese número o de qué números estoy hablando. Entonces, vamos a hablar de este tipo de números, de los números reales. Como primer tema, vamos a analizar cómo se clasifican estos números reales. Ya después, más adelante, ya al final de este tema, el día de mañana, les haré una explicación de manera más sencilla para que ustedes lo entiendan. Los números reales abarcan a los números naturales, a los números enteros, a los fraccionarios, a los racionales y a los irracionales, los números reales. Ahora, ¿qué son los números naturales? Los números naturales son los que nosotros hemos visto o hemos trabajado desde la escuela. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el infinito. Esos son los números naturales. También, en esta etapa de colegio, de octavo, noveno, he trabajado con los números enteros. ¿Y cuáles son esos números enteros? Estos números enteros son los números naturales, que vienen a ser los positivos, pero también le agrego otros números, que son los negativos, como el -1, el -2, el -3, el -4, y me voy hasta el infinito. Entonces también encuentro ese tipo de números dentro de los números reales. ¿Qué más encuentro? Encuentro los números fraccionarios. ¿Cuáles son los números fraccionarios? Los números fraccionarios es numerador, denominador. Ustedes ven aquí un A sobre B, número fraccionario, en donde A, en este caso el numerador, no es múltiplo de B. De esa manera. ¿Qué más encuentro? Los decimales exactos. Aquí tienen una pequeña simbología, A, BC. O sea, un decimal exacto puede ser 2,5. Ahí tengo un decimal exacto. Ese es el decimal exacto con el cual yo me puedo familiarizar. También tengo, y ya vamos a hablar sobre este tipo de números, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos, que ya los vamos a ir analizando más adelantito. También tengo a los números racionales que se representan con la letra Q, y estos números incluyen a los enteros y a los fraccionarios. Entonces aquí tengo que los racionales incluyen a estos números que ustedes ven acá arriba, a los enteros, y también incluye a los fraccionarios. ¿Cómo se llaman? Números racionales. Y los irracionales son aquellos números que no forman parte dentro de estos que están acá, de los que yo les hablé anteriormente. No forman parte. Estos números son decimales no periódicos o decimales que no son exactos. En este caso tengo algunos ejemplos aquí. El número pi, ustedes sabrán, el número pi matemáticamente lo conozco como el 3,14 y continúo hasta el infinito.
La raíz cuadrada de 2, si ustedes toman una calculadora, encuentran la raíz cuadrada de 2 y les va a salir un número grande. Y la raíz cúbica de 7, entre otros. Ahora, para que ustedes entiendan, los números irracionales son aquellos valores que yo no puedo leer con facilidad, cuya lectura yo no las puedo hacer con facilidad. A eso se los conoce como números irracionales. Ustedes se dan cuenta cuando toman una calculadora y hacen operaciones y les salen cantidades que son gigantescas, con números decimales grandes y que yo no los puedo leer. Eso se llaman números irracionales. Aquí hay un pequeño esquema de lo que yo les hablé en este momento. Aquí ya está con este pequeño esquema. Los reales, aquí está la llave, abarcan a los racionales, que es con la letra Q, se los representa con esta letra, y a los irracionales, con la letra I. ¿Cuáles son los racionales? Los racionales, dentro de los números racionales, yo tengo a los enteros y a los fraccionarios. Dentro de los números enteros están los naturales y los enteros no naturales. En este caso vienen a ser los positivos y los negativos. Y los fraccionarios, ustedes ven acá abajo, son los decimales exactos. Ya les di un ejemplo, el 2,5. Los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Ya hablaremos de ello. Y acá abajo tengo a los irracionales que no forman parte de este grupo de acá. Son muy aparte. Estos números irracionales se los conoce como los decimales no periódicos o aquellos números que yo no puedo leer con facilidad. Ese es el nombre que toma este tipo de números. Bien, aquí tengo estos ejemplos. Pasar una fracción a decimal. Para yo pasar una fracción a un número decimal, ustedes saben que, por ejemplo, aquí, para yo encontrar este 2, ¿qué tuve que haber hecho? El 8 dividido para 4, que es igual a 2, y esto es un número natural. 9/4, al dividirlo, me dio 2,25, y esto es un decimal exacto. ¿Por qué? Porque ustedes, como escucharon, yo lo leí con facilidad. 2 enteros, 25 centésimas. Así se lee. En la escuela a mí me hacían leer números y me hacían escribir cantidades. ¿Sí se acuerdan? Cuando la maestra le decía, escríbame este número, y usted lo escribía. Entonces, como yo lo puedo pronunciar y lo puedo escribir, por eso se llama decimal exacto. El 4/3. Muchas veces hay divisiones como 4 dividido para 3 que me dan números decimales que se repiten, como en este caso, estos que ustedes ven aquí, el 3. Ahora hay que tener bien en claro. A ver, yo tengo 1,3333 punto suspensivo. Pregunto, de esa cantidad que yo acabé de escribir, voy a preguntar, a ver, de esa cantidad que yo acabé de escribir, ¿cuál es el número entero? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el número entero? De esta cantidad que está aquí, ¿cuál es el número entero? El 1. El 1. Perfecto. Entonces, dentro de esta cantidad, los números de la coma para la izquierda se llaman enteros y de la coma para la derecha se llaman los números decimales. Entonces, esos valores que ustedes observan ahí, que ustedes pueden ver, esos valores toman esta situación o toman ese nombre. Es muy importante que ustedes lo sepan. Ahora, como yo les decía, hay números decimales que se repiten, como estos que están aquí. Yo los puedo escribir 1,3
y encima del 3 le puedo poner un pequeño techito. ¿Qué significa este techito? Que el 3 se repite hasta el infinito. Hasta el infinito. Eso se llama decimal periódico puro. El de acá abajo se llama decimal periódico mixto. ¿Por qué? Porque tengo un decimal que no se repite, que es el 1, y tengo los otros decimales que sí se repiten, que es el 6. Entonces me quedaría 1,1 y el 6. Y al 6, solo al 6 le pongo el techito. ¿Por qué? Porque el 6 es el único número que se repite, este 1 no. Por eso se llama mixto, porque está comprendido de dos tipos de números. Y eso se llaman decimales periódicos mixtos. Toma ese nombre, decimal periódico mixto. Oye, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien, continúo. En esta siguiente diapositiva tengo que voy a pasar ahora voy a hacer todo lo contrario. Acá yo pasé la fracción, la convertí en decimal. ¿Cómo? Dividiendo el numerador para el denominador. En la siguiente diapositiva voy a hacer todo lo contrario. El número decimal lo voy a pasar a fracción. Muy bien, aquí tengo este ejemplo. Aquí hay una pequeña regla de 3 que yo aplico para poder pasar estos números decimales a fracciones. Pero yo lo puedo hacer directamente. ¿Cómo? Yo tengo el 2,38, este es el decimal, y dice el profesor, este número, jóvenes, hágamelo en decimal. Perfecto. Yo primero tengo que saber que este número es un decimal exacto. ¿Por qué es exacto? Porque yo lo puedo leer con facilidad. 2 enteros, 38 centésimas. ¿Se recuerdan que los decimales se leen? Décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas. De esa manera se leen los decimales, así como los enteros se leen unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, etc. Entonces, como yo ya identifiqué que este número es un decimal exacto, yo lo puedo pasar a fracción. ¿Cómo? Hago la raya fraccionaria como numerador, aquí, numerador, ubico todo el número, el 238. Ya no le pongo la coma, porque ya se convierte en un número total, entero, completo, sin la coma decimal. Ahora voy como a ubicar el denominador. Como denominador, esto tal vez ustedes ya lo sepan, siempre voy a ubicar el 1. Siempre va a ir el 1. Y el 1 va a ir acompañado de ceros. ¿De cuántos ceros? De ceros van a depender mucho de los decimales que yo tengo. En este número, ¿cuántos decimales tengo? 2. Tengo 2 decimales, que es el 3 y el 8. Entonces, por lo tanto, van a ser 2 ceros. Y ahí tengo 238 centésimas. Así me quedó este resultado que acá ustedes ya lo tienen. Sin necesidad de hacer todo esto. Luego, simplifico. ¿Sí se puede simplificar? Sí, aquí está el resultado. Mitad de 238, 119 y mitad de 100, 50. Y ahí queda 119 sobre 50. Y ya transformé ese número decimal, ya lo hice fracción, utilizando ese método. Puede ser 100, puede ser 10, puede ser 1000. Si yo tuviese el 2 enteros 5 décimas, para pasarlo a fracción, tomo todo el número sin la coma, 25,
Y como denominador siempre va a ir el 1, siempre. ¿Cuántos ceros serán? Ayúdenme. 1. 1, perfecto. Porque solo tengo un decimal que es el 5. Entonces irá un 0. 25 décimos, ¿puedo simplificar? Sí. La quinta es 5 y la quinta de 10 es 2. Y me queda 5 medios. Y ahí está el resultado de esa operación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Continúo. Acá tengo otro tipo de números. Los decimales periódicos puros. Vamos a ver cómo transformo los decimales periódicos puros. Estos decimales periódicos puros no es igual a los decimales que acabé de transformar. No es lo mismo. Voy a tomar este número. Lo voy a hacer. Aquí aplican una regla de 3, pero no le voy a hacer eso y se lo voy a explicar directamente por el método que a mí se me hace más sencillo y espero que ustedes de la misma manera. Entonces, aquí tengo el valor. ¿Por qué se llama periódico puro? Porque en los decimales, ustedes pueden ver aquí, se repiten 38, 38, 38. Por eso se llaman periódicos puros. Entonces, yo tomo el decimal 2,38 y al 38 le pongo un techito. ¿Qué quiere decir? Que este 38 es el que se repite constantemente. Muy bien. Voy a formar la fracción. Tomo todo el número sin la coma. 238, así como lo hice anteriormente. Aquí tengo que hacer siempre una resta, menos. ¿Menos qué número? Menos el número que no se repite. ¿Cuál es el único número que no se repite? A ver. El 2. El 2. Perfecto. El único número que no se repite es el 2. Aquí ustedes no vean si es entero o es decimal. No. Solamente es que de toda esta cantidad, ¿cuál es el número que no se repite? Es el 2. Acá no, porque el 38 sí se repite. Entonces, menos 2. Sobre, voy al denominador. Por cada número de los que se repiten, por ejemplo acá, de los decimales, voy a colocar 9. Solo aquí en los decimales. ¿Cuántos números se repiten? Ayúdenme, chicos. ¿Cuántos números se repiten en los decimales? 2 números. 2 números, que es el 3 y es el 8. Pues van a decir, acá tengo 38,1, 38,2, 38,3. No, porque si no me iría hasta el infinito y tendría que colocar aquí un montón de números. No, pues no es así. Solamente aquí esta partecita que está acá. O sea, el 38 son 2 números. Por lo tanto, por cada numerito coloco un 9. Y ahí me queda. Hago la operación. 238 menos 2, 236 sobre 99. Ojo, miren que este es el resultado que está acá. Entonces coincide ese resultado y ese procedimiento que yo utilizo. Acá me lo explican, tal como está la diapositiva, ya me lo explican de, tengo que aplicar regla de 3, trasladar números, como una especie de ecuación. Y luego me da el resultado, es el mismo, pero para mí este es el procedimiento que más se utiliza o más utilizo para explicarles a los estudiantes y lo entiendo de esa manera. Y así yo obtengo un decimal periódico puro. Ese decimal periódico puro son aquellos que los decimales se repiten constantemente. Por ejemplo, ustedes ven ahí 2,38, 38, 38. Y llegué a esta fracción. Preguntas, chicos, hasta aquí. Espero que vayan tomando apuntes. Espero que estén tomando apuntes.
¿Preguntas? Ninguno. Muy bien. Ojo, si voy explicando un poco, me estoy acelerando, tienen que decirme que no entendieron, que lo explique más lento, porque el proceso no lo entendieron. Entonces, para yo nuevamente volver o dar esa explicación. Pero bueno, aquí tengo los decimales periódicos puros, luego paso a lo siguiente. El decimal periódico mixto. Acá tengo el decimal periódico mixto. ¿Y por qué toma ese nombre? Periódico mixto. Tengo el 2, este es el número con el cual voy a empezar. Aquí tengo el número que no se repite y el 8 es el que se repite. Entonces, yo lo saco aparte. 2,3 es el número que no se repite y el 8 es el decimal que se repite, por lo tanto ahí le pongo el techito. Igual, voy con la fracción. Tomo todo el número. ¿Cuál es todo el número? A ver, ¿cuál es todo el número? Díganme cuál es todo el número. ¿Qué número va aquí en el numerador? Igual que el anterior, el que ya les acabé de explicar. ¿Qué número va aquí? A ver, díganme. ¿Qué número va aquí en el numerador? 238. Exacto, gracias. 238. Tomo todo el número, ya no va la coma decimal, ya es todo el número. 238. Bien, ahora a este número le tengo que restar. Acuérdense, en el otro tenía que restar. ¿Qué restaba? ¿Qué les decía yo que tenía que restar? Los números que no se repiten. ¿Cuáles son los números que no se repiten? De estos El 2. El 2 y el 3. El 2 y el 3, perfecto. No solo el 2. Ojo que aquí ya tengo, el anterior era solo el primer número porque nos decía. Hoy el tren. Toditos se repetían, así es. Entonces aquí ya vienen a ser dos numeritos, que es el 2 y el 3 forman el número 23. Voy acá abajo, al denominador. Como ya les dije anteriormente, por los números que están en el techito van un 9. Como tengo un 8, solamente van un solo 9. Y por el número que no se repite en los decimales, solo aquí, este 2 no me lo miren, solamente en los decimales, el que no se repite, que en este caso es un solo número, se pone un 0. Ahí. 238 menos 23 sobre 90. Igual. Luego encuentro el resultado. 238 menos 23 me da 215, aquí lo tienen, sobre 90. Aquí está el resultado final. Ahora, pregunta. Ese 215 sobre 90 se puede simplificar. Se puede simplificar. Sí se puede simplificar. Me da 43 18avos. Ese es el resultado que me da. Lo divido para 5. Le saco la quinta. ¿Sí o no? Y ese es el procedimiento para poder convertir los decimales periódicos mixtos de esa manera. Ese procedimiento no se tienen que olvidar nunca. Y ahora mucho menos, porque ustedes en las operaciones que van a encontrar más adelante, se van a encontrar con este tipo de números y ustedes van a tener que aplicar este procedimiento, este mismo que les estoy enseñando, para que lleguen a esta fracción, a la fracción final, y puedan hacer el ejercicio que yo les pido. Entonces, eso. Imaginémonos que yo les ponga
este decimal más el decimal anterior que yo les ponga, más este decimal que está aquí, y ustedes, yo les pida una suma. Entonces, ustedes al sumar, me van a tener que transformar eso primero en fracción y luego aplicar la suma. Entonces, de esa manera. Muy bien, seguimos. Como siguiente tema, tengo los números no racionales, lo que yo les había ya hablado, que son los últimos números. ¿Qué son los números no racionales? Estos números no racionales son los que se llaman los irracionales y son aquellos que se pueden poner como cociente de dos números enteros. Una división, cociente, ese es el nombre. División. Y aquí tengo algunos ejemplos. La raíz cuadrada de 2, esto es irracional. Tengo el número pi, también es un número irracional, porque son números que no puedo leer con facilidad. Ahora, en la recta numérica, cualquier número, por pequeño que sea, hay infinitos números irracionales. O sea, los puedo ubicar todos y esos se van hasta el infinito. Muy bien. Entonces, hemos abarcado un poco los temas para hacer una introducción sobre los diferentes tipos de números con los cuales ustedes van a trabajar y se van a encontrar más adelante y que van a tener que hacer operaciones matemáticas.